Saludos, mi nombre es Claribel Eloísa Zorrilla Reyes y adjunto a mi compañero Yando Gabriel Toro estaremos presentando el tema titulado Límites de sucesiones de números reales y uso de GeoGebra. En este video exploraremos un concepto fundamental del análisis matemático que juega un papel crucial en el cálculo y otras ramas de las matemáticas y cómo las herramientas tecnológicas nos ayudan a comprender mejor su comportamiento. Este trabajo forma parte de la maestría en matemáticas para educadores impartida en la UAS de San Pedro de Macorís por el maestro Juan Toribio Milanés, quien nos ha inspirado a indagar más sobre el fascinante mundo de las matemáticas. Esperamos que este espacio sea enriquecedor y que juntos podamos reflexionar sobre la importancia de combinar teoría, práctica y tecnología para mejorar la enseñanza de las matemáticas. Así que comencemos. En este apartado tenemos nuestra tabla de contenidos, la cual contiene objetivos, interrogantes, términos claves, saberes previos, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, conclusiones, frase reflexiva, recursos utilizados y la bibliografía. Como objetivo general tenemos desarrollar la comprensión y aplicación del concepto de sucesiones y sus límites, utilizando GeoGebra como herramienta tecnológica para la visualización y exploración interactiva, favoreciendo el razonamiento matemático y la interpretación gráfica en la resolución de problemas. Objetivos específicos. Comprender el concepto de límite de una sucesión a partir de su definición formal, identificando los valores de K y Epsilon en distintos ejemplos. Aplicar la definición del límite de una sucesión para demostrar rigurosamente la convergencia de diferentes sucesiones numéricas. Visualizar y analizar gráficamente sucesiones y sus límites con GeoGebra. Interrogantes. ¿Qué es una sucesión? ¿Qué es una sucesión recursiva y constante? ¿Cuándo una sucesión es convergente y divergente? ¿Por qué toda sucesión de Cauchy converge? ¿Cómo se forma la sucesión de Fibonacci? ¿Puede una sucesión tener dos límites? ¿Qué significa intuitivamente que el límite de una sucesión x sub n sea x? Estas interrogantes les daremos respuestas más adelante. Tenemos los términos claves. Concepto de sucesión, sucesiones recursivas, sucesión constante, sucesión de Cauchy, sucesión de Fibonacci, límite de una sucesión, convergencia, divergencia, teorema del encaje, colas de sucesiones y la propiedad de Arquímedes. En los saberes previos tenemos la definición de lo que es una sucesión, la cual es una función definida en el conjunto de los números naturales, cuyo codominio está contenido en el conjunto de los números reales. En otras palabras, una sucesión en los reales le asigna a cada número natural un número real determinado de manera única. Si X está definida desde los números naturales hasta los reales, es una sucesión. El valor de X en n se denotará por lo general por el símbolo X sub n, en vez de usar la notación de funciones X por n. A los valores de X sub n también se les llama los términos o los elementos de la sucesión. Se denotará esta sucesión por las notaciones X, X sub n, donde n pertenece a los naturales. Es común definir sucesiones dando una fórmula para el enésimo término X sub n. Con frecuencia resulta conveniente listar los términos de una sucesión en orden, deteniéndose cuando la regla de formación parece evidente. Por ejemplo, la sucesión de los recíprocos de los números pares puede definirse escribiendo X definida en un medio, un cuarto, un sexto, un octavo, etc. Aunque un método más satisfactorio consiste en especificar la fórmula para el término general y escribir
X definida en 1 sobre 2n, donde n pertenece a los números naturales. O en forma simple, x igual a 1 sobre 2n. Aquí tenemos lo que es las asociaciones recursivas. Una asociación recursiva es aquella en la que cada término se define en función de uno o más términos anteriores. Es decir, en lugar de dar una forma explícita para A sub n, se proporciona una relación de recurrencia, junto con condiciones iniciales. En términos más generales, puede especificarse x sub 1 y dar una fórmula para obtener x sub n más 1 a partir de x sub 1, x sub 2 hasta llegar a x sub n. Un ejemplo clásico de una asociación recursiva es la asociación de Fibonacci, donde cada término es la suma de los dos términos anteriores. Tenemos lo que es la asociación constante, donde para todo elemento del dominio sale una única imagen. Es decir, si existe un número real C, tal que A sub n es igual a C para todo n que pertenece a los números naturales. Aquí tenemos algunos ejemplos de asociaciones constantes. Dentro de la asociación constante también está la asociación nula. Bien, en este apartado vamos con lo que es la sucesión de Cauchy. Y nos dice, una sucesión A sub n se denomina sucesión de Cauchy si para todo épsilon mayor que 0 existe un número natural n, tal que la distancia entre los puntos A sub p y A sub q debe ser menor que épsilon, para todo p y q mayor o igual que n. Intuitivamente, una sucesión de Cauchy nos dice que los términos de la sucesión se van apretando cada vez más entre sí a medida que avanzamos en la secuencia. En otras palabras, aunque no sepamos cuál es el límite de la sucesión, sí sabemos que los términos están cada vez más cerca uno de otros conforme avanzamos en la secuencia. Es como si los términos de la sucesión fueran personas caminando por un túnel que se hace cada vez más estrecho. Al principio pueden estar separados, pero conforme avanza la distancia entre ellos, se reducen tanto que al final parece como si se estuvieran amontonando. Entonces, vamos con la demostración de que toda sucesión de Cauchy converge. Si L es igual al límite de A sub n cuando n crece, para todo épsilon mayor que 0, existe un n que pertenece a los naturales, tal que la distancia entre un punto A sub k y L debe ser menor que épsilon medios, para todo k mayor que n. Recordando que el criterio de Cauchy establece la convergencia sin conocer el límite de la sucesión. O sea, puede asegurar la existencia del límite, pero sin saber o conocer el límite. Aquí el punto A sub k y L, o sea, este apartado de aquí, es la distancia entre un punto determinado de la sucesión al límite. En esta parte aquí tomamos épsilon medios y no épsilon por conveniencia, recordando que podemos tomar cualquier valor épsilon deseado, o sea, cualquier épsilon que deseemos. Aquí nos dice que la distancia entre A sub p y A sub q va a ser igual al valor absoluto de A sub p menos L más L menos A sub q. Si se dan cuenta, aquí no hemos alterado nada, ya que simplemente esta L y esta L se van a cancelar. Esto va a ser menor o igual que la distancia entre A sub p y L más A sub q y L. Esto que tenemos aquí es lo que se le conoce como la desigualdad triangular para los reales. Esto indica que el valor absoluto de la suma de dos números reales es menor o igual a la suma de sus valores absolutos. Entonces, aquí al principio establecimos que esta parte de aquí, la distancia entre un punto y el límite, si se dan cuenta que es lo mismo que tenemos aquí, debe ser menor que épsilon medios. O sea, esto que está aquí es menor que épsilon medios. Más, si se dan cuenta que tenemos lo mismo de nuevo,
un punto determinado y el límite que también debe ser menor que epsilon medios. Y al final nos queda epsilon medios más epsilon medios, el cual es igual a epsilon. Por tanto, A sub n es una sucesión de Cauchy. Toda sucesión A sub n convergente es una sucesión de Cauchy. Entonces pasamos a lo que es la interpretación gráfica. Si tenemos una sucesión y establecemos una franja epsilon, esta franja que tenemos aquí de verde, entonces Cauchy nos dice que va a existir un n de los naturales a partir del cual todos los puntos van a estar dentro de esa franja epsilon. O sea, tenemos el punto n aquí, donde a partir de él los demás puntos van quedando dentro de esa franja epsilon. De manera que la distancia entre dos puntos que están dentro de la franja, A sub p y A sub q, deben ser menor que epsilon, cualesquiera que sea p y q mayor que n. O sea, esto no quiere dejar dicho que la distancia entre dos puntos cualesquiera, A sub p y A sub q, debe ser menor que epsilon, o sea, que la franja epsilon, lo cual, si se dan cuenta que en el gráfico eso se cumple. Bien, entonces hemos establecido un valor A sub k perteneciente al interior de la franja, tal que la distancia entre un punto A sub k y el límite es menor que epsilon medios, para todo k mayor que n. Vamos primero con lo que es epsilon medios. Se dan cuenta, esta franja roja sería el límite. Epsilon medios del límite hacia arriba, epsilon medios del límite hacia abajo. O sea, epsilon medio a la mitad de epsilon. Esto es lo que nos quiere dejar dicho que cualquier punto A sub k, la distancia entre cualquiera de estos puntos hacia el límite es menor o debe ser menor que epsilon medios, que sería, si se dan cuenta y observan la gráfica, esta condición cumple. El criterio de Cauchy nos dice que si tenemos dos puntos A sub p y A sub q, la distancia entre ellos tiene que ser menor que epsilon. Con esto damos por finalizada la interpretación gráfica de la sucesión de Cauchy. Bien, en este caso vamos en este apartado con la famosa sucesión de Fibonacci. Esta está dada por la definición inductiva, donde el primer y segundo término son 1, y los demás términos se encuentran a partir de la suma de los dos anteriores. Entonces, los 10 primeros términos de la sucesión de Fibonacci resultan ser, bueno, ya dijimos que el primer y segundo término eran 1, o sea, primer término 1, segundo término 1. Para el tercer término procedemos a sumar los dos anteriores, o sea, el término número 1 con el término número 2. 1 más 1 sería 2, o sea que el tercer término es 2. Para el cuarto término procedemos a sumar el término número 2 con el término número 3. 1 más 2 sería 3. Para el cuarto término sumamos el término número 3 con el término número 4. Sería 2 más 3 igual a 5. Y así sucesivamente tenemos los 10 primeros términos, los cuales serían 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y 55. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la comprobación en el software, el cual vamos a estar utilizando lo que es GeoGebra. Vamos a entrar a nuestro navegador, el cual es Google Chrome, y escribimos GeoGebra. Para esta parte lo que vamos a hacer es, vamos a buscar los tres puntitos aquí y buscamos donde dice hoja de cálculo. Vamos a arrastrarlo para acá. Dijimos que el primer término es 1, el segundo término también es 1. Para el tercer término lo que voy a decirle al software es que el tercer término es la suma de los dos primeros términos. O sea, A sub 1, la celda A1, más la celda A2. Inmediatamente el software detectó que el tercer término es la suma de los dos primeros términos. Entonces, si quiero replicar esto, simplemente debo de arrastrar, por ejemplo, hasta el término número 15. Cuando suelte, inmediatamente el software comprendió la secuencia, indicándome los 15 primeros términos de la sucesión de Fibonacci. Entonces, vamos a continuar. Este apartado dice,
Considere los números de Fibonacci definidos por, donde el primer término es 1, segundo término es 1, eso fue lo que ya establecimos la vez pasada. Miren esta sucesión. Para que la evaluemos en n, con 1, 2 y así sucesivamente. La sucesión me dice 1 más raíz de 5 elevado a la n, menos 1 menos raíz de 5 elevado a la n, todo eso dividido 2 a la n multiplicado por raíz de 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar primero con n igual a 1. Con n igual a 1, recuerden que ese exponente 1 no se marca, y todo aquello elevado a la primera potencia es igual a la base. ¿Qué me quedaría aquí? 1 más raíz de 5 menos 1 menos raíz de 5. Todo eso dividido 2 raíz de 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo sacamos del paréntesis, 1 más raíz de 5. Este negativo va a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Menos por más sería menos, por eso tenemos aquí menos 1. Menos por menos, eso es más. Por lo tanto, me queda raíz de 5 positivo. Todo eso dividido, 2 raíz de 5. Aquí cuando diga 1 menos 1, eso es 0. Y raíz de 5 más raíz de 5, eso es 2 raíz de 5. Entre 2 raíz de 5, pues eso es igual a 1. Ahora vamos a continuar evaluando con n igual a 2. Para n igual a 2, si se dan cuenta, vamos a tener el binomio al cuadrado. Y vamos a solucionarlo con la fórmula del binomio al cuadrado, que es cuando es la suma de dos cantidades elevada al cuadrado. Y aquí la diferencia de dos cantidades elevada al cuadrado. Eso se resuelve con la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Y aquí sería la primera al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. ¿Qué nos queda? Bueno, 1 al cuadrado, si eso es 1, más 2 veces la primera por la segunda, o sea, 2 veces la primera que es 1, 2 por 1 es 2, o sea, me quedaría 2 por raíz de 5, más la segunda al cuadrado sería raíz de 5 al cuadrado, que eso es 25 al cuadrado, que me quedaría raíz de 25, perdón, raíz de 5 al cuadrado es raíz de 25, y raíz de 25 es 5, que me quedaría 1 al cuadrado, o sea, lo mismo, pero como tenía este negativo de aquí, lo voy a multiplicar por todo el paréntesis. Recordando que para el primero utilizamos la suma de dos cantidades al cuadrado y para el segundo la diferencia de dos cantidades al cuadrado. Si quieren, bueno, vamos a hacerlo. Sería 1 al cuadrado, que eso es 1, menos 2 veces la primera por la segunda, menos 2 veces 2 por raíz de 5. O sea, sería 2 por 1, que eso es 2 por raíz de 5, más la segunda al cuadrado sería raíz de 5 al cuadrado, que eso es raíz de 25, que me quedaría siendo 5. Al multiplicarlo por este menos, menos por el más que había, me quedaría en menos. El menos por el menos que me queda de la formulita sería más. Y menos por más quedaría siendo menos. Todo eso dividido. 2 al cuadrado, que eso es 4, multiplicado por raíz de 5. Entonces, aquí me queda este 1 de aquí, 1 menos 1, eso es 0. 5 menos 5, entonces tenemos también que eso es 0. 2 raíz de 5 más 2 raíz de 5 me quedaría 4 raíz de 5. ¿Dividido qué? 4 raíz de 5. Y 4 raíz de 5 dividido entre 4 raíz de 5, eso es 1. Igual a 1. En este caso, como a la sucesión de Fibonacci se va sumando a pares, de manera que cada número es igual a la suma de los dos anteriores, procedemos a calcular los siguientes términos. O sea, para el término número 3, sumamos el primero con el segundo. Sería 1 más 1 igual a 2. Para el término número 4, sumamos el término número 2 con el término número 3. Sería 1 más 2 igual a 3. Para el término número 5 sería el término número 3, o sea, esto que está aquí, con el término número 4. Sería 2 más 3 igual a 5. La serie obtenida es 1, 1, 2, 3 y 5. Y de esta manera hemos concluido con lo que es la sucesión de Fibonacci. Continuamos con la definición del límite de una sucesión. Se dice que una sucesión x igual a x sub n, los reales, converge a x, que pertenece a los reales,
o que x es el límite de x sub n. Si para toda epsilon mayor que 0 existe un número natural k por epsilon, tal que para toda n mayor o igual a k por epsilon, los términos x sub n satisfacen el valor absoluto de x sub n menos x menor que epsilon. Esto ya que es lo que conocemos como la distancia usual. Si una asociación tiene límite, se dice que es convergente. Ahora bien, si no tiene límite, se dice que es divergente. La notación k por epsilon se usa para enfatizar que la elección de k depende del valor de epsilon. Sin embargo, con frecuencia resulta conveniente escribir k en vez de k por epsilon. En la mayoría de los casos, un valor pequeño de epsilon, por lo general, requerirá de un valor grande de k, a fin de garantizar que la distancia entre x sub n y x es menor que epsilon para toda n mayor o igual a k, igual que k por epsilon. Cabe destacar que epsilon es un número positivo arbitrariamente pequeño y que la definición debe cumplirse no solo para un epsilon, sino para todos. Cuando una asociación tenga el límite x, se usará la notación límite de x igual a x o límite de x sub n igual a x. En ocasiones se usará la simbología x sub n tiende a x, la cual indica la idea intuitiva de que los valores x sub n se acercan al número x cuando n crece infinitamente. Unicidad de límites. Si el límite existe, debe ser único. En la demostración partimos de una contradicción, diciendo que una asociación puede tener dos límites distintos. Entonces vamos a suponer que tanto x' como x segunda prima son límites de x sub n. Para cada epsilon mayor que 0, existe un k' tal que el valor absoluto de x sub n menos x' es menor que epsilon sobre 2 para toda n mayor o igual a k'. Y existe k segunda prima tal que el valor absoluto de k sub n menos k segunda prima es menor que epsilon sobre 2. Este epsilon sobre 2 lo tomamos por conveniencia. Para toda n mayor o igual a k segunda prima, se hace que k sea el valor mayor de k' y k segunda prima. Entonces, para n mayor o igual a k se aplica la desigualdad triangular. Por hipótesis partimos de que x' como x segunda prima son dos elementos distintos. Aquí tenemos que x sub n tiende a x', pero también x sub n tiende a x segunda prima, cuando n crece infinitamente, tomando de que x' como x segunda prima son dos elementos distintos. Ahora bien, para que este límite exista, se debe cumplir la siguiente condición. Para todo epsilon mayor que 0, existe un k por epsilon que pertenece a los naturales, tal que el valor absoluto de k sub m menos x' es menor que epsilon sub 1 igual a epsilon sobre 2, para toda n mayor o igual a k. También tenemos para toda epsilon mayor que 0, existe un k por epsilon que pertenece a los naturales, tal que el valor absoluto de x sub n menos x segunda prima es menor que epsilon sub 1, igual a epsilon sobre 2 para toda n mayor o igual a k. Sea k el máximo de k sub 1 y k sub 2. Tenemos entonces que la distancia entre x' y x segunda prima es igual al valor absoluto de x' menos x segunda prima. Aquí agregamos un 0 por conveniencia. Podemos decir que 0 es igual a menos x sub n más x sub n. En esta parte aplicamos la desigualdad triangular de la métrica y nos queda el valor absoluto de x' menos x sub n más x sub n menos x segunda prima con el valor absoluto. Y esto es igual al valor absoluto de x sub n menos x' más el valor absoluto de x sub n menos x segunda prima, que es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2.
Simplificando esta parte de epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, nos queda que la distancia entre x' y x segunda prima es menor que epsilon. Ahora bien, la distancia siempre es un número positivo o cero. Por tal razón, la distancia entre x' y x segunda prima es igual a cero. Para que eso se cumpla, x' como x segunda prima deben ser iguales. Por lo tanto, hemos llegado a una contradicción, ya que en nuestra hipótesis partimos de que x' como x segunda prima son elementos distintos y concluimos que ambos elementos son iguales. Recuérdese que para x que pertenece a los reales y epsilon mayor que cero, la vecindad epsilon de x es el conjunto vecindad de radio epsilon centrada en x, está definida en u que pertenece a los reales con el valor absoluto de u menos x menor que epsilon. Tenemos la definición de valor absoluto. El valor absoluto de un número mide su distancia al cero en la recta numérica. Se anota como valor absoluto de x y está definido de la siguiente manera. El valor absoluto de un número será el mismo si x es mayor o igual que 0 y será su opuesto si x es menor que 0. Teorema 3.15. Sea x igual a x sub n una sucesión de números reales y sea x que pertenece a los reales, los siguientes enunciados son equivalentes. X converge a x. Para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural k, tal que para todo n mayor o igual a k, los términos x sub n satisfacen el valor absoluto de x sub n menos x menor que epsilon. Para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural k, tal que para todo n mayor o igual que k, los términos x sub n satisfacen x menos e menor que x sub n y menor que x más e. Este es nuestro límite inferior y esto es nuestro límite superior. Para toda vecindad de radio epsilon centrada en x, existe un número natural k, tal que para todo n mayor o igual a k, los términos x sub n pertenecen a la vecindad de radio epsilon centrada en x. Con el lenguaje de vecindades, la convergencia de la sucesión y igual a x sub n al número x puede escribirse diciendo: para toda vecindad epsilon de radio x, todos los términos de x, con excepción de un número finito de ellos, pertenecen a la vecindad de radio epsilon centrada en x. El número finito de términos que quizá no pertenezcan a la vecindad epsilon son x sub 1, x sub 2, hasta llegar a x sub k menos 1. Es importante tener en cuenta que la definición del límite de una sucesión de números reales se usa para comprobar que un valor propuesto de x es en realidad el límite. No proporciona ningún medio para determinar inicialmente cuál podría ser ese valor. Seguimos con los teoremas. Sea x sub n una sucesión de números reales y sea x que pertenece a los números reales. Si a sub n es una sucesión de números reales positivos con límite a sub n igual a 0 y si para alguna constante c mayor que 0 y alguna m que pertenece a los naturales se tiene, el valor absoluto de x sub n menos x es menor o igual a CA sub n para todo n mayor o igual a m. Entonces se sigue que el límite de x sub n es igual a 0. Bien, entonces aquí continuamos. Dice demostración. Si epsilon es mayor que 0, está dado. Entonces,
como el límite de A sub n es igual a 0, se sabe que existe un K igual a K por epsilon sobre C, tal que n es mayor o igual que K, implica que A sub n es igual a la distancia entre A sub n y 0, que es menor que epsilon sobre C. Esto significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un índice K, tal que para todo n mayor o igual que K, la distancia entre A sub n y 0 es igual al valor absoluto, que a su vez es menor que epsilon sobre C, donde C es una constante positiva. Se sigue, en consecuencia, que si tanto n es mayor o igual que K, como n es mayor o igual que n, entonces la distancia entre x sub n y x es menor o igual que C por A sub n, que es menor que C por epsilon entre C, que es igual a epsilon. Como ya sabemos que el valor absoluto de A sub n es menor que epsilon sobre C, para n mayor o igual que K, multiplicamos por C en ambos lados. Esto nos dice que la distancia entre x sub n y x se puede hacer arbitrariamente pequeña. Puesto que epsilon es mayor que 0, es arbitraria, se concluye que x es igual al límite cuando n tiende al infinito de x sub n. Cola de sucesiones. Es importante entender la convergencia o divergencia de una sucesión x es igual a x sub n. Depende únicamente del comportamiento a la larga de los términos. Con esto se quiere decir que si para cualquier número natural m se omiten los m primeros términos de la sucesión, entonces la sucesión x sub n, m, converge si y solo si la sucesión original converge, y en este caso los límites son iguales. Entonces aquí tenemos definición. Si x es igual a x sub 1, x sub 2, hasta llegar a x sub m, es una sucesión de números reales. Y si m es un número natural dado, entonces la cola m de x es la sucesión x sub m, donde está definida, si se dan cuenta aquí, desde x sub m más n, donde n pertenece a ¿quién? A los naturales. Eso sería igual a x sub m más 1, x sub m más 2, x sub m más 3 y así sucesivamente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice, por ejemplo, la cola menos 3 de la sucesión x es igual a 2, 4, 6, 8, 10, hasta 2n. Puede continuar, obviamente. Esa es la sucesión x sub 3, 8, 10, 12, hasta 2 es n más 6. Propiedad de Arquímedes. Esta nos dice que para todo x que pertenece a los reales, x con x mayor que 0, existe un n que pertenece a los naturales, tal que n es mayor que x. La hipótesis es que x es un número real positivo, donde x es, o sea, pertenece a los reales, y x es mayor que 0. O sea, pertenece a los reales y al ser mayor que 0 indica que es un número positivo. La tesis es que existe un número natural n, donde n pertenece a los naturales, tal que n es mayor que x. Entonces, continuando aquí con la propiedad de Arquímedes, tenemos la demostración por contradicción. Dice, supongamos que no existe un número natural n, tal que n es mayor que x. Esto significa que para todo número natural n va a ser menor o igual que x. Entonces, por lo tanto, el conjunto de los números naturales está acotado superiormente por x. La desigualdad n menor o igual que x para todo n mayor que pertenezca a los naturales implica que el conjunto de los números naturales está acotado superiormente por x. En otras palabras, x actúa como una cota superior para los naturales. Es decir, ningún número natural es mayor que x. Propiedad de Arquímedes, continuación. Aquí tenemos lo que es la propiedad del supremo. Dado que los naturales es un conjunto no vacío acotado superiormente por la propiedad del supremo o del menor de las cotas superiores, existe un supremo de los naturales. Eso significa que ese es el menor número real
que es mayor o igual que todos los números naturales. Propiedad de Arquímedes. Con que tenemos S menos 1 no es una cota superior. Como S es el menor número real, que es la cota superior de los naturales, S menos 1 no es cota superior de los naturales. Entonces, ¿qué significa esto? Que existe un número natural m de tal manera que m va a ser mayor que S menos 1. M más 1 es un número natural. Como m es un número natural, m más 1 también es un número natural. Entonces, tenemos claro que m es un número natural. Obviamente, m más 1 también debe cumplir esta condición, que debe ser un número natural. M más 1 es mayor que el supremo. De la desigualdad, m es mayor que S menos 1. Obtenemos m más 1 es mayor que S. Obviamente, que si m es mayor que S menos 1, entonces obtenemos también que m más 1 debería ser mayor que S. Esto contradice el hecho de que S es una cota superior de los naturales. La contradicción surge de suponer que la negación de la tesis es verdadera. Por lo tanto, la tesis debe ser verdadera. En conclusión, hemos demostrado por contradicción que para todo número real positivo x existe un número natural n, tal que n es mayor que x. Esto confirma la propiedad de Arquímedes. Continuamos con algunos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo que dice límite de a sub n igual a 1 sobre n. Para que este límite exista, se debe cumplir la siguiente condición. Para todo éxilo mayor que 0, existe un k que depende de éxilo, que pertenece a los números naturales, tal que la distancia entre x sub n y x es menor que éxilo, para todo n mayor o igual a k. Entonces, queremos demostrar lo siguiente. Queremos demostrar que el límite cuando n crece infinitamente de 1 sobre n es igual a 0. Aquí tenemos la definición formal del límite de una sucesión. En esta parte, dado que 1 sobre n siempre es positivo, para n mayor que 0, el valor absoluto de 1 sobre n menos 0 es simplemente 1 sobre n. Entonces, la desigualdad se simplifica a 1 sobre n menor que éxilo. Aquí despejamos a n. Para despejar a n, multiplicamos ambos lados de la desigualdad por n y dividimos ambos lados por éxilo. En esta parte se invirtió el sentido de la fracción. Si tomamos k igual a 1 sobre éxilo, se cumple la condición para todo n mayor o igual a k, lo que demuestra que el límite es 0. Ahora nos vamos a la comprobación en el software. Para eso nos vamos a dirigir a GeoGebra. Aquí tenemos nuestra función. El objetivo de realizar esta demostración en GeoGebra es visualizar y comprender de manera intuitiva cómo los términos de una sucesión x sub n se acercan a un valor límite de L conforme a n crece. Entonces, introducimos un parámetro, el cual le llamamos n. Este parámetro se introdujo en el deslizador. Por ejemplo, colocamos el deslizador, aquí le llamamos n, le colocamos n es igual a 7, con un valor mínimo 1, un valor máximo 7, con un incremento de 1. Colocamos otro deslizador, le llamamos epsilon, con un valor máximo de 0.5 y un valor mínimo de 0.1, con un incremento de 0.1. Aquí colocamos nuestra franja, tenemos el límite superior que es 0, lo que es nuestro límite más epsilon, el límite inferior que es nuestro límite menos epsilon. En esta parte lo colocamos un punto, este punto le llamamos a sub n, que va a tener como coordenada, lo que es el valor de n y lo que es la imagen. Aquí tenemos k es igual a 1 sobre epsilon. En esta parte de aquí se introdujo la función mayor entero,
que redondea por encima y nos garantiza que K entre a nuestro límite. Si queremos, lo podemos colocar de forma dinámica para ver cómo se comporta la función mediante n crece. Mire, mire. Entonces, GeoGebra es una herramienta muy importante, la cual nos permite visualizar de forma interactiva cómo se comporta nuestra función. Volvemos a nuestra presentación. Aquí tenemos la representación gráfica de lo que hicimos en GeoGebra. Continuamos con el ejercicio 2, el cual nos dice el límite de 1 sobre n al cuadrado más 1 es igual a 0. Aplicamos la definición formal del límite de una sucesión y nos queda el valor absoluto de 1 sobre n al cuadrado más 1 menos 0 es menor que epsilon. Simplificando la desigualdad, tenemos 1 sobre n al cuadrado más 1 menor que epsilon. En esta parte aplicamos la propiedad de la inversión de las desigualdades al tomar recíprocos, que nos dice que al tomar los recíprocos de ambos lados la desigualdad se invierte y nos queda n al cuadrado más 1 mayor que 1 sobre epsilon. Aplicando la propiedad de la invarianza bajo la resta en desigualdades, la cual establece que si tenemos una desigualdad entre dos números reales y restamos el mismo número real c en ambos lados, la desigualdad se mantiene. Nos queda n al cuadrado mayor que 1 sobre epsilon menos 1. En esta parte aplicamos lo que es la propiedad de la conservación de desigualdad al tomar raíces cuadradas, la cual nos muestra que cuando elevamos al cuadrado una variable, una desigualdad, y luego tomamos la raíz cuadrada, debemos usar el valor absoluto para conservar la validez de la desigualdad. Y nos queda n mayor que la raíz cuadrada de 1 sobre epsilon menos 1. Aquí elegimos un k, decimos que k es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre epsilon menos 1. Realizando la verificación tenemos que si n es mayor o igual a k, entonces n es mayor que la raíz cuadrada de 1 sobre epsilon menos 1. Entonces n al cuadrado es mayor que 1 sobre epsilon menos 1. En esta parte aplicamos la propiedad de la invarianza bajo la suma, que nos dice que sumamos un mismo número real c en ambos lados, la desigualdad se mantiene. Aquí tenemos n al cuadrado más 1 es mayor que 1 sobre epsilon. Aplicando la propiedad de los recíprocos tenemos que esto es igual a 1 sobre n al cuadrado más 1 que es menor que epsilon. Esto prueba que para cualquier epsilon mayor que 0 hemos encontrado un k que satisface la condición de límite. Entonces, n mayor o igual que k implica que 1 sobre n es menor que epsilon. Por lo tanto, el valor absoluto de 1 sobre n al cuadrado más 1 menos 0 es igual a 1 sobre n al cuadrado más 1 menor que 1 sobre n menor que epsilon. Con el argumento anterior concluimos que el límite cuando n crece infinitamente de 1 sobre n al cuadrado más 1 igual a 0 es igual a 0. Para cualquier epsilon mayor que 0 existe un k tal que para todo n mayor o igual a k el valor absoluto de 1 sobre n al cuadrado más 1 menos 0 es menor que epsilon. Ahora nos vamos a la comprobación en el software. Nos vamos a dirigir nuevamente a GeoGebra. Vamos a colocar a n en forma dinámica. Podemos visualizar que los términos de asociación se acercan al límite conforme n crece. Miren, miren. Volvemos de nuevo a nuestra presentación.
Aquí tenemos la representación gráfica que hicimos en GeoGebra. Ahora continuamos con el ejercicio 3. Tenemos límite de 1 sobre n más 2 es igual a 0. Aplicando la definición formal del límite de una sucesión, tenemos el valor absoluto de 1 sobre n más 2 menos 0 es menor que epsilon. Simplificando nuestra expresión, tenemos 1 sobre n más 2 menor que epsilon. Aquí aplicamos la propiedad de la inversión de las desigualdades al tomar recíprocos. Y tenemos n más 2 mayor que 1 sobre epsilon. Aplicando la propiedad de la invarianza bajo la resta, nos queda como resultado n mayor que 1 sobre epsilon menos 2. Aquí elegimos un k, definimos a k como 1 sobre epsilon menos 2. Realizando la verificación, tenemos que si n es mayor o igual a k, entonces n es mayor que 1 sobre epsilon menos 2. Esta prueba que para cualquier epsilon mayor que 0, hemos encontrado un k que satisface la definición de límite. Por lo tanto, por la definición formal del límite, hemos demostrado que el límite cuando n crece infinitamente de 1 sobre n más 2 es igual a 0. Ahora nos vamos a la comprobación en el software. Aquí tenemos nuestra asociación, vamos a colocarla en forma dinámica. Aquí observamos también cómo los elementos de la asociación se acercan al límite mediante n crece. Volvemos a nuestra presentación. Aquí tenemos nuestra gráfica. Vamos con un apartado muy interesante, el cual es los ejercicios resueltos. Vamos con nuestro primer ejercicio que dice: la sucesión x sub n se define por las siguientes fórmulas para el enésimo término. Escribir los primeros 5 términos en cada caso. Me da la sucesión x sub n es igual a 1 más menos 1 elevado a la n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar en n igual a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Entonces, con n igual a 1, evaluamos la expresión con n igual a 1. O sea, donde quiera que esté n lo vamos a sustituir por 1. Sería 1 más, tenemos menos 1 elevado a la primera potencia, recordando que todo aquello elevado a la primera potencia es igual a la base. Por lo tanto, menos 1 a la primera potencia es menos 1, quedándome 1 menos 1 igual a 0. En x sub 2 tenemos 1 más menos 1 al cuadrado. O sea, vamos a evaluar la expresión con n igual a 2. 1 de menos 1 al cuadrado, eso es menos 1 por menos 1, menos 1 por menos 1, eso es igual a 1, ya que menos por menos es más. Y 1 más 1, eso es igual a 2. Evaluamos la expresión con n igual a 3. Sería 1 más menos 1 elevado a la tercera potencia. Menos 1 a la tercera potencia sería multiplicar 3 veces menos 1 por sí mismo. O sea, menos 1 por menos 1 por menos 1. Pero para esto, como el exponente es impar, prácticamente y estamos elevando el menos 1 a un exponente impar, ya sabemos que va a quedar menos 1. Quedándome 1 menos 1, eso es igual a 0. Entonces tenemos el primer término que es 0, segundo término que es 2, tercer término que es 0. Para el cuarto término, evaluamos la expresión con n igual a 4. Sería 1 más menos 1 a la cuarta potencia. Como el exponente es par, sabemos que pasa positivo. O sea, menos 1 multiplicado 4 veces por sí mismo, ya sabemos que va a quedar positivo. Quedándome 1 más 1 igual a 2. Entonces la quinta potencia, 1 más menos 1 a la quinta potencia. O sea, evaluando a n, la expresión con n igual a 5. 1 más menos 1 a la quinta potencia es 1 menos 1 igual a 0. Los términos encontrados son 0, 2, 0, 2 y 0, obteniendo así una sucesión recurrente. Bien, en este apartado vamos con la comprobación en el software. En este caso sería GeoGebra. Salimos de la presentación
Y vamos de inmediato a nuestro navegador y buscamos GeoGebra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es introducir un deslizador, el cual se va a llamar N. Irá con mínimo de 1, máximo de 10. Ahora están pidiendo los 5 primeros términos, vamos a llevarlo hasta el 10. Incremento de 1 en 1. Luego colocamos nuestra sucesión, que dice A sub n va a ser igual a ¿qué? A 1 más menos 1, perdón, 1 más menos 1 elevado a la n. Entonces, luego que ponemos la sucesión, vamos a introducir un punto. Ponerlo por aquí. Y este punto en su dominio, vamos a colocar n. Y en el codominio no, en el rango, perdón, vamos a colocar a sub n. Inmediatamente ven que el punto se ubicó. Vamos a hacer así, mostrar rastro. Vamos a darle play aquí. Se dan cuenta, ahí se comprueba nuestra sucesión. Cuando el dominio es 1, el rango es 0. Cuando el dominio es 2, el rango es 2. Cuando el dominio es 3, el rango es 0. Cuando el dominio es 4, el rango es 2. Y cuando el dominio es 5, el rango es 0, demostrando así nuestra sucesión. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la presentación nuevamente y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Entonces, la siguiente sucesión que hay que buscar los 5 primeros términos es x sub n es igual a 1 entre n por n más 1. Para el primer término tenemos 1 entre 1, o sea, sustituimos a n por 1 o evaluamos la expresión con n igual a 1. Sería 1 entre 1 multiplicado por 1 más 1. ¿Qué me quedaría? 1, aquí ya dentro del paréntesis tenemos 1. 1 más 1 sería 2. Y 1 por 2 es 2, quedando como primer término un medio. Para el segundo término tenemos 1 dividido entre 2 por 2 más 1. O sea, evaluando la expresión con n igual a 2. Sería 1 entre 2 por 2 más 1. Sería 1. Aquí tenemos 3. 2 por 3, 6. Para el tercer término evaluamos la expresión con n igual a 3. Sería 1 entre 3. Aquí sería 3 más 1. 3 por 4, 2. Sería 1 sobre 2. Para el cuarto término tenemos 1 dividido 4 por 4 más 1. O sea, donde quiera que está n, vamos a colocar 4. 4 por 4 más 1 sería 5. 4 por 5, 20. Sería 1 sobre 20. Y en el quinto término tenemos 1 entre 5 por 5 más 1. 5 más 1 es 6 y 5 por 6 son 30. Sería 1 entre 30. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo mismo, la comprobación en el software. Para eso vamos a entrar a GeoGebra. Procedemos a ir a GeoGebra, recordando que la sucesión es 1 entre, o sea, 1 dividido n por n más 1. Entonces, vamos a hacer GeoGebra aquí. Buscamos nuestro deslizador. Colocamos por aquí, se va a llamar n. Mínimo 1, máximo 10. Incremento de 1 en 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra entrada vamos a poner a sub n. Dijimos que es igual a 1 dividido 1 multiplicado por, n, aquí n más 1. Entonces, aquí colocamos nuestro punto. Vamos a ponerlo por aquí. Y en el rango, en el dominio, vamos a colocar n. En el rango, vamos a colocar a sub n. Inmediatamente se ubica el punto. Evaluado en 1, si se dan cuenta es un medio. Vamos a darle aquí, mostrar rastro.
Y cuando le damos a play, si se dan cuenta, es una sucesión que se va acercando cada vez más a cero. Cada vez más la sucesión tiende a cero. Entonces, vamos a recordar lo que es una sucesión convergente, que dice que es aquella cuyos términos, a medida que avanzamos en la sucesión, se acercan cada vez más a un valor específico, es decir, tienen un límite. Si dan cuenta, esta sucesión cada vez más se va acercando a cero, o sea, tiende a cero. Como tiene un límite, esta sucesión es convergente. Vamos a continuar con la presentación. El siguiente ejercicio me dice enumerar los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones definidas inductivamente. Tenemos x sub 1 es igual a 1, x sub n más 1 es igual a 3x sub n más 1. Ya que x sub 1 es igual a 1, procedemos a realizar el cálculo de x sub 2. Cálculo de x sub 2. X sub 2 es igual a 3 por x sub 1 más 1. Entonces, ¿quién es x sub 1? Ya dijimos que era 1. 3 por 1 más 1, que eso es igual a 4. Cálculo de x sub 3. Para x sub 3 sería 3 por x sub 2 más 1. ¿Quién sería x sub 2? Dijimos ya que era 4. Sería 3 por 4, que es 3 por x sub 2. 3 por 4 más 1, que sería 13. 3 por 4, 12 más 1, 3. Cálculo de x sub 4. Sería 3 por x sub 3 más 1. Sería 3, x sub 3, que es 13, más 1. 3 por 13, 39, más 1, 40. Cálculo de x sub 5. Sería 3 por x sub 4 más 1. 3, x sub 4 sería 40, más 1. 3 por 40 serían 120, más 1, 121. Dando así los términos. Primer término 1, segundo término 4, tercer término 13, cuarto término 40 y quinto término 121. El siguiente ejercicio dice usar la definición del límite de una sucesión para establecer los siguientes límites. Me dan el límite de 3n más 1 entre 2n más 5 es igual a 3 medios. Lo primero que vamos a hacer es establecer un valor epsilon, o sea, vamos a decir que la distancia entre x sub n y x es menor que epsilon, o sea, 3n más 1 entre 2n más 5 menos 3 sobre 2, eso es menor que epsilon, o sea, la distancia, recuerden, debe ser menor a epsilon. Resolvemos entonces la diferencia, resta de fracción en este caso. Multiplicamos 3n por 2, sería 6n. Luego 1 por 2, que eso es 2. Aquí tenemos 2n por 3, que eso es por menos 3, sería menos 6n. Y 5 por menos 3, que sería menos 15. Todo eso dividido 2 por 2n más 5. O sea, eso que está ahí, ese valor absoluto, debe ser menor que epsilon. Aquí nos queda 6n menos 6n, eso es 0. Y 2 menos 15 sería menos 3. Dividido 2 por 2n más 5. Entonces, reducción de términos semejantes fue lo que utilizamos en el numerador. Entonces, a continuación aquí tenemos, aplicamos la definición de valor absoluto. Por eso, darle para atrás para que vean. Tenemos ahí menos 13. Al principio de la presentación dimos una definición de valor absoluto. Entonces, aquí tenemos 13 dividido 2 por 2n más 5 debe ser menor que epsilon. Aquí multiplicamos el denominador, 2 por 2n es 4n, 2 por 5 es 10, quedándome 13 entre 4n más 10 debe ser menor que epsilon. Procedemos a despejar. Para esto aplicamos la propiedad que dice que si A es menor que B y C es mayor que 0, entonces A por C es menor que B por C. En otras palabras, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar ambos lados por 4n más 10. Quedándome, obviamente, se va 4n más 10, uno que está dividiendo, otro que va a estar multiplicando, me quedaría 1 y 1 por 3 es 13.
debe ser menor que 4n más 10 multiplicado por epsilon. Continuamos el despeje. Lo que vamos a hacer a despejar a n, vamos a multiplicar ambos lados, a dividir ambos lados por epsilon, quedándome 3 entre epsilon, va a ser menor que 4n más 10. Continuamos despejando. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir ambos lados entre 4, quedándome n es mayor que 13 sobre 4 epsilon menos 10 sobre 4 epsilon. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es simplificar esta fracción, 10 sobre 4, quedándome mitad de 10, 5, mitad de 4, 2. N sería mayor que 13 entre 4 epsilon, 4 por epsilon, menos 5 medios. Conclusión. Existe un entero positivo m de tal manera que m es mayor que 13 sobre 4 epsilon menos 5 medios, de modo que la distancia entre a sub n y 3 medios es menor que epsilon, a pesar de que n es mayor o igual que m. Por eso el límite de 3n más 1 entre 2n más 5 es igual a 3 medios. Continuamos con el ejercicio 11, que nos piden demostrar que el límite de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1 es igual a 0. Para que este límite exista, se debe cumplir esta condición. Para todo épsilon mayor que 0, existe un k que depende de épsilon, que pertenece a los números naturales, tal que la distancia entre 1 sobre n menos 1 sobre n más 1 y 0 es menor que épsilon para todo n mayor o igual a k. Aplicamos la definición formal del límite de una sección y nos queda que el valor absoluto de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1 menos 0 es menor que épsilon. Resolviendo la expresión que está dentro del valor absoluto, tenemos la sustracción de esas fracciones, que dice 1 sobre n menos 1 sobre n más 1 igual a n más 1 menos n sobre n por n más 1. Simplificando estas n, nos queda la siguiente expresión, 1 sobre n por n más 1. Aquí, como n es mayor que 0, es decir, es positivo, podemos quitarle el valor absoluto y nos queda la expresión 1 sobre n por n más 1. En esta parte acotamos a sub n para n mayor o igual a 1. Tenemos que 1 sobre n por n más 1 es menor o igual que 1 sobre n al cuadrado. Aquí aplicamos la propiedad de conservación de la desigualdad al tomar raíces cuadradas. Tenemos n al cuadrado es mayor que 1 sobre épsilon y eso es igual a n mayor que 1 sobre raíz cuadrada de épsilon. Tenemos la elección de un k. K es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de épsilon. Por lo tanto, el valor absoluto de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1 es igual a 1 sobre n por n más 1 menor que 1 sobre n al cuadrado menor o igual que 1 sobre n. Por lo tanto, se cumple la definición de límite, por lo que el límite de cuando n crece infinitamente de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1 es igual a 0. Ahora nos vamos a la comprobación en el software. Nos vamos a dirigir de nuevo a GeoGebra. Aquí tenemos nuestra asociación. Vamos a colocar a n en forma dinámica para ver cómo la asociación se acerca al límite cuando n crece. Aquí lo vemos en forma dinámica. Ahora volvemos a nuestra presentación. Aquí tenemos nuestra gráfica que hicimos en GeoGebra. Ahora vamos a resolver el ejercicio 13. Se sabe que pertenece a los números reales.
que satisface la condición cero menor que b menor que 1. Demostrar que el límite de n por b elevado a la n es igual a 0. Como sugerencia nos dan utilizar el teorema del binomio. Para que este límite exista, se debe cumplir esta condición. Para todo éxilo mayor que 0 existe un k que depende de éxilo, que pertenece a los números naturales, tal que la distancia entre n por b a la n y 0 es menor que éxilo. Para todo n mayor o igual a k. Aquí tenemos el teorema del binomio para cualquier número real x y un entero no negativo n, donde la combinación n tomada en k es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Estos son los coeficientes binomiales. Aquí vamos a recordar lo que es el teorema del encaje o el teorema del sándwich, el cual establece que si una sección A sub n está acotada entre dos secciones B sub n y C sub n y ambas convergen al mismo límite L, entonces A sub n también converge a L. Formalmente, si B sub n es menor o igual a A sub n, menor o igual a C sub n, para todo n suficientemente grande, y el límite cuando n crece infinitamente de B sub n es igual al límite cuando n crece infinitamente de C sub n igual a L. Entonces, el límite cuando n crece infinitamente de A sub n es igual a L. Este teorema lo vamos a utilizar más adelante. Como 0 es menor que b y menor que 1, podemos definir a A como A igual a 1 sobre b menos 1. Eso implica que A es mayor que 0 y que b es igual a 1 sobre 1 más A. En esta parte aplicamos el teorema del binomio a 1 más A elevado a la n. Aquí consideramos un término específico en la expansión binomial. Como todos los términos en la expansión son positivos, podemos enfocarnos en el término donde k es igual a 2. Aquí reemplazamos a n por b a la n. Recordemos que b es igual a 1 sobre 1 más a. Lo reemplazamos en la desigualdad anterior y luego regularizamos la expresión. Cuando n crece infinitamente, el término 2 sobre a al cuadrado por n más 1 tiende a 0. Por el teorema del encaje, también tenemos que el límite cuando n crece infinitamente de n por b a la n es igual a 0. Por lo tanto, hemos demostrado que para 0 menor que b menor que 1, el límite de n por b a la n cuando n crece infinitamente es 0. Esto se logra utilizando el teorema del binomio para establecer una desigualdad y luego aplicar el teorema del encaje. Continuamos con el ejercicio 15. El cual nos dice demostrar que el límite de n al cuadrado sobre n factorial es igual a 0. Para que el límite exista, se debe cumplir la siguiente condición. Para todo éxilo mayor que 0, existe un k que depende de éxilo, que pertenece a los números naturales, tal que la distancia entre n al cuadrado sobre n factorial y 0 es menor que éxilo. Para todo n mayor o igual a k. Aplicamos la definición formal del límite de una sucesión. Tenemos el valor absoluto de n al cuadrado sobre n factorial menos 0 menor que éxilo. Simplificando la expresión nos queda n al cuadrado sobre n factorial menor que éxilo. Debemos encontrar un k que cumpla con esa condición para todo n mayor o igual a k. Acotamos a A sub n. Tenemos que el factorial crece mucho más que el exponente a medida que n aumenta. Simplificando la expresión nos queda n factorial es mayor o igual que n al cubo.
Dividimos n al cuadrado por la expresión y tenemos n al cuadrado sobre n factorial es menor o igual que n al cuadrado sobre n al cubo. Simplificando, tenemos n al cuadrado sobre n factorial es menor o igual que 1 sobre n. Tenemos la elección de un k para un épsilon dado. Queremos que 1 sobre n sea menor que épsilon. Dado que 1 sobre n tiende a 0, tomamos un k tal que n sea mayor o igual a k. Entonces, k es igual a 1 sobre épsilon. Conclusión. Se cumple la definición de límite, por lo que el límite cuando n crece infinitamente de n al cuadrado sobre n factorial es igual a 0. Ahora nos vamos a la comprobación en el software. Para eso nos vamos a dirigir a Wolfram Alpha. Wolfram Alpha es una herramienta computacional que nos permite calcular límites, además hacer visualizaciones de sus gráficas. Aquí tenemos el límite. Para colocar el límite, le damos en esta parte. Luego, para el exponente, le damos aquí. Esta parte nos permite colocar cualquier tipo de potencia. Le damos a calcular entrada. Como vemos, el límite de nuestra sucesión es igual a 0. Aquí tenemos varias gráficas, las cuales vamos a analizar algunas. La primera gráfica nos muestra una función discreta. Los puntos aislados nos indican que solo nos interesan los valores de la función en números enteros, específicamente desde n igual a 0 hasta n igual a 12. La tendencia general parece ser un ligero descenso en los valores de y a medida que n aumenta. En la segunda gráfica, observamos que también parece representar una función discreta, pero esta vez el dominio va desde n igual a 0 a n es igual a 120. Curiosamente, los valores de y se mantienen constantes en 0.5 para todo el dominio visible. La tercera gráfica nos representa una función continua en el intervalo de n aproximadamente desde 1.5 a 4. Observamos una curva suave con varios puntos de inflexión y un máximo alrededor de n es igual a 2. Por lo general, estas cuatro gráficas ofrecen una excelente oportunidad para abordar diversos aspectos del análisis de funciones, desde lo discreto a lo continuo, desde lo constante a lo variable, fomentando una interpretación visual de nuestra función, de nuestra sucesión. Volvemos a nuestra presentación. Tenemos nuestra representación gráfica. Bien, vamos al apartado de ejercicios propuestos. El primer ítem que tenemos es enumerar los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones definidas inductivamente. Aquí tendrán un ejercicio A y un ejercicio B. El segundo paso, el segundo ítem que tenemos es usar la definición del límite de una sucesión para establecer los siguientes límites. Tenemos 2 ítems en este ejercicio. El 3 diría demostrar que el límite de 1 entre 3 a la n es igual a 0. Y el número 4 dice demostrar que el límite de 2n elevado a la 1 entre n es igual a 1. Conclusiones. Las sucesiones son un conjunto ordenado de números generados por una regla específica. Pueden ser recursivas cuando cada término depende de los anteriores, o constantes si todos sus valores son iguales. Su comportamiento se analiza según su convergencia o divergencia. Una sucesión converge si sus términos tienden a un valor finito y diverge si sí carece del límite. La convergencia de una sucesión se puede demostrar formalmente mediante la definición epsilon k, lo que refuerza la precisión matemática. En particular,
Las sucesiones de Cauchy siempre convergen en espacios métricos completos. Además, toda sucesión tiene un único límite, y su interpretación intuitiva indica que sus términos se aproximan indefinidamente a ese valor conforme n crece. A través de GeoGebra podemos realizar una visualización y comprensión del concepto de límite de una sucesión mediante la definición formal epsilon k, la cual permite representar gráficamente los términos de la sucesión y observar cómo para cualquier epsilon mayor que 0 se puede encontrar un índice k, a partir del cual todos los términos cumplen la condición que la distancia entre x sub n y x es menor que epsilon. Tenemos la frase motivacional que dice: el éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. Esto nos invita a amar aquella actividad que realizamos. Recursos utilizados: utilizamos Wolfram Alpha, PowerPoint, Google y GeoGebra. Bibliografía: tenemos el libro Sumatorias, Sucesiones y Series Infinitas. Introducción al análisis matemático de una variable. Gracias por su atención. Este fue el proyecto de Claribel Eloísa Zorrilla Reyes y Yando Gabriel Toro.